¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar el podcast del día de hoy. Es negociable. El día de hoy no va a poder estar en un rato mi esposa porque va a estar ocupada, pero entre ella y yo planeamos estos temas que vamos a decir el día de hoy, que voy a decirles el día de hoy, que está muy bueno el tema, que es ¿por qué surge la infidelidad en la pareja? Un tema controversial, un tema vital, importante, conocerlo, tengas pareja o no tengas pareja, es importante que conozcas este origen, porque muchas personas a tu alrededor tal vez se pregunten por qué es que surge la infidelidad en pareja. Y surge como una especie, le comentaba ayer a mi esposa, surge una especie como que de ambiente negativo. Y el el primer punto que tiene que ver con el origen, tiene mucho que ver con el origen de la infidelidad en pareja, es lo colectivo. Fíjense bien, les va a gustar mucho estos orígenes, orígenes hipotéticos según la biodescodificación o la bioneuroemoción. ¿Qué es lo colectivo? Bueno, marzo, estamos comenzando el día de hoy, ayer, hoy, estuvimos con el tema de la primavera, acá en Veracruz, no sé, en otras partes de la República Mexicana, se ocupa mucho en Latinoamérica el dar una flor amarilla, unas flores amarillas, y yo que andaba paseando ayer en la calle me daba cuenta que muchos chavos regalaban a sus novias, parejitas andaban con sus flores amarillas en cada esquina de acá de Veracruz, vendiendo estas flores, ¿no? Y llenos las florerías, ganaron mucho el día de ayer. Es algo colectivo, ¿no? Pero lo que no saben muchas personas es que eh, en febrero se ocupa colectivamente el mes del amor para casar. De hecho, hay bodas colectivas como tal. Acá en Veracruz igual fueron las bodas colectivas el 14 de febrero, ¿no? Y en marzo, colectivamente, si ustedes se pueden hacer una indagación así como que Facebook, Instagram, redes sociales, se van a dar cuenta que hay muchos divorcios. Y esto se le llama el síndrome de aniversario a nivel colectivo. Entonces, está más frágil este tiempo de marzo que las parejas se separen, precisamente porque hay una energía colectiva. Daniel Goleman, que es la referencia que voy a ocupar, el que habla sobre el pilar de la inteligencia emocional, de la eh, inteligencia socioemocional, que es la social colectiva, habla que cuando una persona es empática con otra, contagia colectivamente a todos y no necesariamente tienes que observar materializada la empatía en las personas o que se toquen físicamente para que se contagie esto. También hay una teoría que se llama la teoría o el efecto del centésimo mono. Después de 100 personas que hacen una actividad, tienen un pensamiento o realizan dinámicas de la misma igualdad, después de 100 personas, se transmite colectivamente esta empatía a nivel internacional y a veces hasta mundial. Entonces, el primer punto que pongo aquí del origen de la infidelidad en pareja, que ayer estábamos, mi esposa y yo, hablando, y ahí estábamos escribiendo ahí en la cama diciendo, vamos a decir estos orígenes de la infidelidad de la pareja, y ese es el primero. El primer punto a nivel colectivo va a ser, incluso hasta lo apuntas, febrero, se juntan muchas parejas y en marzo se separan. Es colectivo. Y también a veces, dependiendo del sistema familiar que tú tengas, no sé, a lo mejor papá se fue de la casa a los 30, tú si eres masculino, entonces a los 30 igual. O te vas a ir a- o se va a ir tu esposa a lo mejor a los 30, ¿no?
Ese es el síndrome de aniversario que también entra en este primer origen, que es el colectivo. Y me decía una chica una vez, me decía, ¿a poco entonces, si a mí me tratan mal, yo voy a tratar mal a mis hijos? No, no es que tú vayas a tratar mal a tus hijos, es que en la fecha exacta va a ser más frágil la persona. Y si no es consciente de este síndrome, que le llama la disciplina del transgeneracional, el síndrome de aniversario, si tú no eres consciente de esto, vas a actuar en automático o incluso lo vas a olvidar en ese periodo. Se olvida. Es un No, efecto toque de para olvidar. instalar su. ¿Y sabe qué es lo ¿Por qué? mejor? Que Porque debe es ser un momento una complicado. conexión. Y las cosas complicadas en tu vida te graban más que Pero que tenía las cosas buenas. Lo negativo, los momentos con más emoción se graban en la mente más que los buenos. Eso es algo este, orgánico en la mente, ¿no? Bueno, el segundo es por lealtad, repetición o resistencia. Aquí va de la mano de lo colectivo, de tu origen, de tu origen familiar. O sea, si tu papá fue infiel, bueno, puede que te seas frágil de hacerlo. Si tu mamá fue infiel, puede que sea frágil. A lo mejor tus padres no, pero tus padres en su infancia vivieron No, apaga. observar a sus padres que fueron infieles. O fue un secreto, no se supo nunca. Como una vez una paciente venía aquí a mi consulta y me decía, me acabo de dar cuenta, se acababa de casar con su pareja, ¿no? Y ya tenían unos problemas después de casarse, después de haberse conocido un año, y me decía, me acabo de dar cuenta que mi papá, este año me acabo de dar cuenta que mi papá fue infiel y yo para mí mi papá era lo máximo, era lo mejor del mundo, era lo más fantástico del mundo, un gran trabajador, un gran padre, un gran esposo. Y hasta apenas, o sea, después de como 30 años de matrimonio, se da cuenta, la hija sabe, y casualmente su esposo le dice una mentira de que tenía, ella ya sabía que tenía hijos, pero no le dijo que tenía otro hijo más. Entonces esto le causaba a ella una emoción sumamente fuerte, que fue el motivo por la cual vinieron por esta mentira, esta injusticia, esta traición, llamada así, vinieron a la sesión. Pero bueno, eso es resistir. O sea, resisto a la historia que no conozco, que no me dijeron, y voy a repetirlo. O yo lo repito, o lo repite mi pareja. Lo va a repetir, o sea, me lo va a hacer. Y esto también actúa como un efecto de un pago que yo hago conscientemente al transmitirle esa energía a mi pareja de el dolor que yo no tengo consciente que vivió mi madre. Porque a pesar de que si ponemos el ejemplo de ella, a pesar de ella que haya sido una niña y no se enterase, los niños están conectados a mamá y a papá. Entonces, aunque los papás no les digan nada, pues la mamá siente y se hace la vista gorda, porque mentira que no lo sabían, sino que lo quisieron ocultar como tal. Todo ese sentimiento la niña se lo bebió. Y entonces toda esa energía la viene cargando sin hacerla consciente y se la transmite en el primer año de casarse a su marido, que probablemente tenga una, este, una historia similar. Por eso nos juntamos un roto con un descosido y no, tú no te encuentras con el amor de tu vida, te encuentras con la herida de tu vida. Y entonces se repite el suceso. ¿Ok? Entonces eso se llama resistencia. Y lealtad. También puede ser o resisto, yo nunca lo voy a hacer, pero me encuentro con alguien que me lo hace. Eso es resistir. Y el proyecto sentido de amor imposible. Este es maravilloso. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta y lo haces consciente, no te sucede. Que es cuando papá o mamá no te dijeron tampoco, pero cuando se iban a casar con tu papá, que es tu papá biológico, la mamá, por ejemplo, dice, yo tengo otro amor, pero me voy a casar por él por dinero, porque me fue infiel el otro, porque lo que sea. Y entonces es un amor imposible. No lo puede tener
se quería casar con el otro, pero se casa con él, que es el papá del niño. Entonces el niño o la niña, fruto de ese matrimonio, se encuentra una persona que se enamora de alguien más. O se enamora de ella, pero regresa la ex y se enamora de él, o hay una aventura con la ex. O le dice, hubo una sesión de pareja que tuve que me dijo, ahorita recordando, me dijo, este, mi pareja me dijo que fui infiel porque quería hacer un cierre a su vida de solterón. Entonces, por eso, después de casarnos, lo cerró con una infidelidad. Es algo muy fuerte, pero, pero pasa. O sea, pasa transgeneracionalmente, pasa por el proyecto sentido de amor imposible. O sea, nosotros como hijos venimos a cumplir el proyecto de nuestros padres de manera inconsciente. Y si lo vivió, todo se lo vivió el niño. Entonces, por resonancia, va a tener esa vivencia en su vida. No les comenté, pero si quieren, porque hoy va a ser un video corto, siempre me gusta darles, he estado haciendo una investigación magnífica con mi esposa, porque vamos a tener un taller el próximo, acá en Veracruz, el próximo sábado 28, y entonces todo esto que les estoy diciendo hace un resumen de lo que he estado investigando y las actividades que voy a poner en el taller. Por eso quería dárselas, pero va a ser un corto porque no quería, digamos que cortar, quería darle una continuidad para todas las personas que vean los videos grabados los domingos y vayan sanando aquí desde los videos que hacemos en el podcast, patrocinado por el SECAMI, el Instituto SECAMI. Bueno, el otro proyecto sentido es ausencia del padre o falta el permiso del padre. ¿Por qué? Porque a veces mamá excluye a papá por alguna situación que tuvo ella con su mismo padre, pero se queda con papá. Entonces, viven 30, 40 años matrimonio, ya llegan a ser viejitos, aprenden a amarse, pero en esos primeros 10, 15 o 20 años, la mamá excluía a papá y le daba muchos, vete para allá, vete a volar, y el papá pues se aguanta porque tuvo una mamá, tuvo un papá que también fue muy infiel, entonces dice, yo no le voy a ser infiel a mi esposa, yo no me voy a separar. Entonces, tienen un padre débil y el hijo o la hija no tiene el permiso para, para concluir una relación de pareja duradera o un matrimonio de casamiento. Entonces, por excusa, se encuentra a alguien o se busca a alguien que es infiel, alguien que le pasó lo mismo, le es infiel, entonces se separa. Comúnmente este tipo de parejas que vienen por la ausencia del padre, falta de permiso del padre, son parejas que dicen, yo tengo mi novio un mes y me deja. Y así he tenido 20, 30 novios, novias, y me dejan después de un mes. ¿Por qué? Porque no tienes el permiso. O sea, no tienes el permiso de concluir la relación, porque una cosa es que tengas una relación, una falla por lealtad familiar, por repetición o los otros puntos que acabo de decir colectivamente, pero por lo menos dura un poco, un año, 2 años, viene el duelo y te vas con el que sigue o decides ya no tener, dependiendo de la persona. Cada persona es diferente, nunca va a haber un origen exacto de este tipo de orígenes para una persona. Nadie, ninguna persona, grábeselo, ninguna persona es una respuesta del libro. Cada persona es diferente en una terapia. Si llegan a ir ustedes a una terapia, no te puede decir la persona, oye, tú tienes esto y, es por esto, una respuesta del libro. No, así no funcionan las terapias ni todas las sesiones de los profesionales, para quien sepa, o no sepa o no haya ido, o tenga las ganas de ir, tenga este conocimiento, es necesario. El síndrome de aniversario, que ya lo comenté, tiene que ver con lo colectivo y el por qué no le gusta su trabajo. También ese es un origen de infidelidad en los hombres. Si al hombre no le gusta su trabajo o a la mujer tampoco le gusta su trabajo, confunde el que ya no le gusta su relación y se aburre de la relación, pero eso lo está reflejando que está aburrido del trabajo en donde se encuentra. Y no se va del trabajo porque eh,
se lo delegó su papá o su mamá. Tienes que trabajar. O la esposa, tienes que trabajar y deja a los hijos, deja al esposo y tienes que trabajar. Un mandato ha sido de papá o mamá o el esposo. Tienes que trabajar todo el día porque si no, no te va a querer tu familia. Entonces el esposo se va todo el día, 24/7, no duerme en las noches con la esposa y sucede la infidelidad también. Se la vive más con las personas del trabajo que con la misma esposa, ¿no? Construyen un sistema de seguridad y pasión entre la pareja. Y eso es porque no está feliz con el trabajo, no encuentra su talento nato, porque cuando tú encuentras tu misión de vida, te da tiempo para estar con tu esposa, para desarrollarlo y para estar con tus hijos, lo más importante. Y la número 7 es la historia de rechazo del sexo de nacimiento en el árbol de nacimiento o en el árbol genealógico. Las personas no se dan cuenta que en sus clanes, su linaje, hubo muchas necesidad de economía y los hombres tenían relaciones con el mismo sexo por necesidad, no porque les naciera, o las mujeres también, que es el caso de la prostitución, ¿no? Entonces, o los llamados sugar daddies hoy en día, y entonces no lo platican, por lo mismo porque el hombre y la mujer no son ni lesbiana, ni tampoco es un homosexual, pero se rechaza el mismo sexo y como tal nacen hombres o mujeres, niños que se convierten en hombres, niñas que se convierten en mujeres, con una necesidad compulsiva de tener parejas del sexo opuesto. O sea, necesidad de ser infiel porque tiene un miedo muy inconsciente a el deseo de estar con el mismo sexo por lo que vivieron los ancestros y no lo dijeron. Entonces hay una necesidad muy compulsiva que no saben ni por qué lo hacen. He preguntado en sesiones de pareja, he preguntado, ¿por qué? ¿Puede decirle usted a su pareja por qué es que fue infiel en ese tiempo? Y la respuesta es, no lo sé. No lo sé y realmente no podemos hacer una tomografía o cómo se dice, un electroencefalograma para ver poner un taquigráfico de detector de mentiras, ¿no? Pero te darías cuenta que es verdad lo que dice. Y el 8 es el incesto genealógico. Este es el más difícil de observar. ¿Por qué? Porque como estrategia de supervivencia, en el árbol genealógico se necesitó dejar los hijos con los abuelos. Entonces, inconscientemente, para la naturaleza humana es como incestar, poner incestar en alguien que debe cuidar, que es papá y mamá, lo cuidan los abuelos. Y a veces el incesto más fuerte ocurre una aberración en el clan, es pues, obviamente que el padre con el hijo, la hija o la madre con el hijo, que eso es un tema muy fuerte, también ha pasado, pero cuando sucede, los esposos regularmente se sienten como hermanos, no se sienten como marido y mujer, obviamente inconscientemente. Y esto causa que busque afuera o se estén peleando constantemente. Eso es lo que me he dado cuenta en las últimas sesiones, muy fuerte. No les dije, si quieren, aquí los leo en el chat. Yo voy a terminar con estas diapositivas. Si es que tienen alguna duda, algo que resolver, aquí los veo. Y para salir de estas zonas erróneas, que es el taller que voy a dar, eh, está muy fácil que observen ustedes su, eh, mm, su origen eh, espiritual. Si observamos un tema muy espiritual, muy lejano de nuestra cultura, podemos observar el tema de los 7 pecados capitales. Y me gusta mucho decirlo así porque se entiende fácilmente. O sea, por ejemplo, la soberbia es humildad, la avaricia es generosidad,
La lujuria es castidad. La ira es paciencia. La gula templanza y la envidia caridad y diligencia. Quiere decir que si tú estás creyendo que tú sabes todo, tú dejas a tu pareja. Ten humildad para dialogar y observar todos estos orígenes. Si tú tienes avaricia, que es sentimiento de carencia, sé generoso, da confianza a tu pareja, aunque no lo merezca o crea tu mente que no está siendo honesto contigo. La lujuria, la castidad viene en la transmutación del sexo. En vez de esa sensación que no sabes ni de dónde viene de la sexualidad o la otra persona no sabe por qué la pareja es de esa forma tan fuerte y no conoce la psicología del por qué sucede esto, bueno, ocupa esa energía para crear un negocio, para tener para leer, para estudiar, para informarte sobre ese tema. Ira, cuando la persona se hace adicto a volver a sentir lo que sucedió en la relación, se requiere paciencia e inteligencia emocional. Y la gula, que es querer volver a tener lo que estás consumiendo por vicio. Eh, Ten templanza, empieza a hacer ejercicio con tu pareja, empieza a concentrarte en la alimentación. Y la envidia, si yo siento envidia en mi pareja es porque en mi origen de pareja, en mi sistema familiar, siempre le dieron prioridad a un hermano, porque le daban la herencia a ese hermano. Entonces, eso no es mío. Por eso debo de darle caridad y diligencia, dirección, liderazgo a este sentimiento. Muy fácil de explicarlo con estas zonas erróneas que pasan. Lo voy a extender en el taller y están invitadas las personas que quieran. Si no pueden venir acá a Veracruz o nos viven aquí, les voy a dar un taller online sobre, sobre estas zonas para que puedan identificarlas primeramente porque como tenemos tanta información, no las tenemos bien identificadas. Y número dos, las herramientas para salir de ellas. ¿Alguien quiere tiene alguna duda ya para concluir el podcast del día de hoy? ¿Alguien quiere abrir su micrófono o hablar en el chat? Los escucho. Les agradezco. Si no, con una palabra que se llevan el día de hoy, me doy por agradecido o me doy por servir. ¿Alguien tiene alguna duda? Este, Les recuerdo que tenemos abiertos las sesiones de biodescodificación online uno a uno. Tenemos abierto tenemos abierto las sesiones de educación emocional, inteligencia emocional para jóvenes, para adultos, consejería de adicciones, sesiones de pareja, terapia de pareja y, y los talleres que vamos a hacer online y presencial. Los que tengan dudas, aquí les dejo el número ya para concluir. Muchas gracias por estar en el podcast, los que se integraron. Sin más preámbulos, aquí le dejo el número. Para cualquier duda me la mandan por WhatsApp. Ahí está mi número. Muchas gracias. No veo dudas acá en el chat. Voy a cerrar. Que tengan muy buen día. Un gran abrazo para todos. Espero que les sirva de utilidad esta información que hacemos mi esposa Selene Rodríguez Jiménez con muchísimo cariño para todos ustedes y un servidor, Chento de la Carrera.
Nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo, gracias porque se conectó por allá Javier. Ahí lo vi conectado. Ahí está, gracias Gaby. Gracias Jesús. Espero que les haya ayudado mucho la información del día de hoy. Nos vemos en el próximo podcast. Es negociable. Les pido por favor que lo compartan. Cuando ahí lo compartan en los grupos de Sekami, compártelo a las personas que crean que les va a ayudar mucho.